Retomando el tema que había quedado pendiente en la semana pasada, Perek Kav, Toldot Yoshua, el capítulo 20, dice así el texto: Amar Yoshua le Talmidav. Yoshua dijo a sus discípulos: Shema'atem ma shene'emar al Kadmonim, ve'ahavta leohavecha, vatisna lesoneja. Shema'atem significa la exposición de una interpretación errada, lo que se escucha en contraste a lo que se estudia y lo que se medita. Por lo tanto, Shema'atem ma shene'emar la Kadmonim se puede interpretar de manera ligera o a simple vista lo que fue dicho a los Kadmonim. Esto es en relación a la mitzvah ve'ahavta lereja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se pudiera interpretar ligeramente como si eso significara ve'ahavta leohaveja vatisna lesoneja, amarás al que te ama y despreciarás, odiarás al que te odia. En otras palabras, ve'ahavta lereja kamoja pudiese interpretarse como que solamente hay que amar a aquel que es el prójimo. Dice Rabbi Yoshua: Va'ani omer lachem, pero yo les digo, ehevu oivechem ve'asu tova lesonechem. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y hagan el bien a los que les desprecian. Inclusive agrega, también hagan el bien a los que les enfadan. Veitpalelu bishbil rotfechem, y hagan tfilá por los que les persiguen, y agrega también por los que les oprimen. La pregunta es obvia: ¿es posible? ¿Es práctica esta enseñanza de Rabbi Yoshua el Mashiach? Hay muchos que se preguntan: ¿podemos subsistir en un mundo donde solo se muestre amor y bondad al malvado y éste no sea corregido? ¿De qué manera puede subsistir una sociedad así, donde el malvado no sea corregido? En ningún lugar del texto, estimados, en ningún lugar del texto dice que el malvado quede sin culpa o que el malvado no sea corregido. El énfasis del texto es en amar y hacer bien a los enemigos, a los que nos odian. Una comprensión como esta, donde se perciba que Rabbi Yoshua está enseñando a no hacerle justicia a los malvados, a los enemigos, realmente es absurda. Tan solo tenemos que recordar las palabras de Rabbi Yoshua cuando dijo: el que enfada a su compañero es reo de juicio, es reo de una sentencia. Por lo tanto, hacer el bien al que me provoca enojo, al que me enfada, no significa que no se haga justicia a la vez. La cuestión es que en Occidente, amar y hacer justicia usualmente son percibidos como antónimos. ¿Cómo es posible llevar a alguien ante la justicia y a la vez amarlo? Pareciera contradictorio. Es que amor, en hebreo, ahavá, no hace referencia únicamente a un sentimiento bonito o agradable. Para comprenderlo, imaginemos que una persona se dirige tarde a su trabajo. Se levantó tarde, por lo tanto, toma su automóvil y se dirige a su trabajo en exceso de velocidad, poniendo en juego su vida y la vida de otros ciudadanos. El policía lo detiene, lo amonesta y también lo más seguro es que le ponga un ticket. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo del policía al detenerlo, amonestarlo y ponerle un ticket? Seguro que es por amor a él, para que aprenda una lección, y amor por la sociedad. Por lo tanto, ¿cuál es el contexto realmente de las palabras de Rabbi Yoshua? El contexto del Perek Kav realmente viene a mostrarse desde capítulos anteriores. Rabbi Yoshua dijo a sus talmidim: Al tachshevu shebati lehafer Torah
ela leashlim. No se les ocurra pensar que mi objetivo es dejar sin efecto la Torá, sino a exponerla correctamente, a darle su explicación adecuada, a exponer realmente el significado detrás del texto de la Torá. Por lo tanto, esa sección que leímos del Perek Kav de Toldot Yoshua sigue este contexto de exposición de mandamientos y la explicación de los mismos. La exposición en algunos casos de una interpretación errada como esta que acabamos de leer, en referencia a la misvá ve'ahavta le'reja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizás alguna persona pueda pensar e interpretar, esto significa ve'ahavta le'ojaveja batisna le'soneja. Quizás signifique que a quien debo amar es a mi prójimo. Los demás, pues, no estoy obligado en hacerlo. Entonces, el contexto en la Torah se encuentra, ustedes saben, en Vaikra 19, Levítico 19, donde dice el texto, no odiarás, o sea, no despreciarás a tu hermano en tu corazón, bilvaveja. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos el contexto. Es en referencia a la venganza y a no guardar rencor. Pero especifica a tu hermano, a los hijos de tu pueblo. Por lo tanto, cabe preguntar, ¿cómo proceder con el que no es mi prójimo? ¿Cómo proceder con aquella persona que no se conduce como yo? Con aquella persona que no lo defino como hermano o como hijo de mi pueblo. Es interesante notar que en el propio libro de Levíticos, de Vaikra, el capítulo 19, verso 34, en referencia al ger, esto es, a la persona que no nació en Israel, la persona que no es israelita por genética, pero se ha integrado a la nación y vive como uno de nosotros. Dice el texto, ve'ahavta-lo, y lo amarás a él, al ger, kamoja, como tú lo amarás como a ti mismo. Vemos que se repite la misvá de amar a tu prójimo como a ti mismo y también al ger amarlo como a ti mismo. La pregunta sigue, ¿cómo proceder, cómo conducirnos en referencia a personas que no son nuestros prójimos? A primera vista, como acabamos de leer, Shema'atem ma shene'emar, se puede pensar, se puede suponer así de manera rápida, que si se me ordena amar al que es como yo, al otro no estoy obligado a amarlo. Para comenzar a comprender todo esto de manera clara, tenemos que comprender el significado de amor en hebreo. Amar en hebreo es le'ehov. ¿Y qué significa le'ehov? Es dar. Y cuando se da, consecuentemente se crea una conexión entre el que da y el que recibe. Ahavá es dar, de la raíz hav. ¿Qué significa odiar? Lisno. Odiar es todo lo opuesto a le'ehov, a amar, es lo opuesto. O sea, si amar en hebreo es dar y crear una conexión, lisno, odiar o despreciar, es crear una separación, un distanciamiento, literalmente despreciar o poner en segundo lugar a otra persona o a otro grupo. Por lo tanto, siná, odio, se puede traducir de manera quizás un poco más clara como desprecio. Recordamos el evento donde Jacob se casa con Lea y también con Rachel. El texto de Bereshit nos dice que Jacob amaba más a Rachel que a Lea. Y entonces dice el texto que Hashem vio que Lea era odiada, que Lea era despreciada. ¿Realmente Jacob despreciaba o inclusive odiaba a Lea? Por supuesto que no. Vemos claramente que el término siná, o sea, odio, no siempre tiene un significado tan, podemos decir, tan fuerte como
se traduce en español usualmente como odio, sino que en algunos casos se refiere a desprecio o a poner en segundo lugar. Recordamos las palabras de Rabbi Joshua: el que no odia o desprecia a sus padres no es digno de mí. Por supuesto, Rabbi Joshua no está ordenando a que odiemos a nuestros padres, sino que pongamos en segundo lugar a nuestros padres y tomemos a Rabbi Joshua como la persona que nos enseña el camino de la Torah, la persona que nos enseña cómo conducir, el Mashiach. Así que la falta de amor es el odio o el desprecio, y para la percepción hebrea se entiende como que hay conexión o separación, hay ahavá o siná. No se trata únicamente de sentimientos, como dije al inicio. Amor, o mejor dicho, lehov o lisno, amar o despreciar, no se trata únicamente de sentimientos, sino de acción. Las acciones manifiestan si la conducta fue con amor o con desprecio. Realmente, el amor, el odio, el desprecio, las acciones negativas son el resultado de la interacción entre personas o grupos. Cuando interactuamos vemos, por ejemplo, características diferentes, principios y valores diferentes, ideologías diferentes. Cómo reaccionamos ante estas diferencias es entonces la manifestación de amor, esto es entrega, hacer el bien, la conexión, o puede ser también el desprecio, el odio, las acciones negativas. Y es razonable que hay ocasiones en que no soportamos relacionarnos con personas que tengan un carácter negativo o que tengan principios o valores negativos o sentimientos quizás no positivos, y entonces sentimos cierto desprecio en esa relación. En base a ello, odiar o despreciar no es malo en sí mismo. Como dijo el sabio, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para odiar. Notemos entonces con esta información, notemos otra vez lo que dice Rabbi Joshua. Ehebu oidechem, amen a vuestros enemigos, ve'asu tova lesonechem, y hagan el bien a los que le odian, y también agrega, les provocan a enojo, les enfadan. La pregunta es, ¿por qué no dijo amen a los que les odian y provocan enojo y hagan el bien al enemigo? ¿No? Dice, amad a vuestros enemigos y hacerle el bien a quienes les odian. Notamos que hay dos definiciones, oidechem y sonechem. Vuestros enemigos, a quienes hay que amar, y sonechem, las personas que les odian, a los cuales hay que, dice, ve'asu tova, hacerles el bien. Amar al enemigo, hacer el bien al que nos odia. En el idioma hebreo hay dos definiciones realmente para definir a estos adversarios. Usualmente ambos términos se traducen de igual manera como enemigo. Y vamos a tratar de explicar esto para que quede un poco más clara la enseñanza de Rabbi Joshua. Los dos términos son oyev y el otro término es soné. En realidad son dos adversarios con diferentes intenciones, diferentes objetivos, por lo tanto sus acciones van a ser un tanto diferentes, aunque ambos, repito, son adversarios. Comencemos con el término oyev. Oyev, que hemos traducido como enemigo literalmente. Claramente existe una relación entre oyev y ohev. Ohev es la acción de amar, y hay un sonido similar entre ohev, la acción de amar, y oyev, el enemigo. Hay una similitud entre estas dos personas, con el que ama y el que es tu enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué la similitud? Porque puede ser que la persona que amas, la persona que aparentemente te ama, en realidad sea tu enemigo. El oyev, el enemigo,
en esta definición no es necesariamente una persona mala. Ojo, no es una persona que tenga acciones negativas, pero puede convertirse en tu enemigo temporalmente, básicamente en un plano físico, digamos un accidente automovilístico. Dos personas lamentablemente tuvieron un accidente y los dos dicen que cada uno tiene razón. Por lo tanto, hay que ir a un Beit Din, a una corte de justicia, para que se estudie el caso. Uno por su parte dice que él tiene la razón y que la otra persona es la que debe reponerle los daños. La otra parte dice lo mismo. Por lo tanto, en ese momento cada uno está diciendo a la otra persona: tú estás equivocado. En ese momento se convierten entonces en adversarios, enemigos en base a un plano físico. Hay algo que una persona quiere tomar de la otra persona. Por lo tanto, repito, oyev, este tipo de enemigo, no es necesariamente una persona de malos sentimientos, una persona con acciones negativas. A diferencia del soné. El soné, aunque se traduce en algunas instancias como enemigo, literalmente significa el que odia, el que desprecia. Y esta definición se deriva precisamente porque el soné es una persona despreciada en base a su conducta y a sus malos actos. O sea, es una persona abiertamente despreciable y de igual manera él desprecia a los demás. Por lo tanto, la diferencia esencial entre el oyev y el soné es que uno hace referencia más bien en el plano físico. Él quiere recibir algo en el plano físico, mientras que el soné, el que odia, es una persona que manifiesta este desprecio en el mundo espiritual. Él solamente quiere hacerte el mal, es una persona despreciable. Y esta realidad, esta comparación entre el oyev y el soné, es muy clara en el texto de la Torá, en el libro de Shemot, capítulo 23, donde se mencionan estos dos tipos de enemigos o de adversarios. Dice así el texto de la Torá, Shemot 23, 4: si encuentras extraviado el buey de tu oyev, de tu enemigo, se lo devolverás. Vemos que la conexión con el enemigo, con el oyev, en este caso es alguna posesión, alguna materia, algo físico. Por lo tanto, en el hecho de devolverle el buey al oyev, se está creando una lección positiva en referencia a la posesión de algún artículo, de algún animal, en este caso, etc. El verso que continúa dice así: si ves caído debajo de su carga el asno del que te odia, del que te aborrece, este es el soné, lo ayudarás a levantar. Vemos el contraste entonces entre el oyev y el soné. La lección para el soné es una lección en referencia a una actitud malvada, que es dejar el asno sufrir la carga. En referencia al oyev fue la lección de devolverle el artículo perdido. Esta realidad también se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 25, donde dice el texto: si el soné, si el que te odia, el que te desprecia, estuviera hambriento, dale pan de comer. Si tuviese sed, dale agua que beber. Vemos una vez más, la lección del soné es una lección espiritual, o sea, una lección en contra de una actitud malvada. Son claros ejemplos donde en la Torá y en el Tanaj, en este caso Shemot y Mishle Shlomo, se nos hablan de cómo tratar al oyev y al soné, o sea, hacer obras positivas en referencia a ellos. Y esto claramente sustenta la enseñanza de Rabbi Joshua. Veamos los ejemplos que dice Rabbi Joshua. Evu oivechem, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dijimos que significa ahavá? Significa dar. Vemos una vez más que tanto en Shemot como en esta sección de Toldot de Joshua
se hace referencia a dar en relación a quién es el oyev. El oyev es la persona que desea tomar algo material de mí. Por lo tanto, mi acción de dar, de amar al enemigo, al oyev, estoy dándole una lección en referencia a la materia, en referencia a la posesión de algo material. ¿Recuerdan cuando Josué dijo, al que desea tomar tu camisa, dale tu manto? Es un ejemplo de una persona oyev, la persona que desea tomar algo que es tuyo. Realmente esto es un ejercicio de altruismo, un ejercicio de elevación espiritual. Ahora veamos el caso del soné. Dice Rabbi Josué, ve'asu tová lesonechem, y hagan el bien a el que les desprecia. Ya dijimos que el soné es la persona, es el adversario en referencia al ámbito espiritual. O sea, es la persona que se conduce con actos negativos. Por lo tanto, la respuesta al soné, Josué la manifiesta como asu tová. Hacedle el bien, hagan el bien al que les odia y al que les provoca enojo. El soné es la persona que solo quiere hacer daño. Hay quienes piensan que amar al enemigo, o sea, que darle al enemigo, hacer el bien con el que me desprecia, significa abrirle la puerta para que entre en nuestra casa y haga de las suyas, como abrirle la puerta a un ladrón. Y no es así. Al contrario, es ponerlo en su lugar. Recordemos lo que ya dijimos. Rabbi Josué dice, el que enfada a su compañero es reo de juicio, y quien llame a su hermano inferior es reo de juicio en la asamblea, y quien lo llame tonto merece el fuego del Gehinnom. No hay una contradicción en ambas enseñanzas. Por lo tanto, cuando dice asu tová lesonechem, hagan del bien al que les enfada, al que les provoca enojo, esto no significa que no se haga justicia, esto no significa que la persona no sea reo de juicio. De igual manera, darle al que quiere quitar, el mensaje no es vengarse, hacer lo mismo que me hicieron a mí. La diferencia entre la venganza y el amor, o sea, el dar y hacer el bien, es el objetivo realmente de la acción, porque la venganza es el producto del ego. El amor, sin embargo, es el producto de la abnegación, del altruismo, de Hesed. Como dijo Hillel, ¿recuerdan las palabras de Hillel registradas en el Pirkei Avot? Quien dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, es un mediocre. Pero quien dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, es un Hasid, es una persona abnegada, es una persona altruista, es una persona que ha desarrollado la Midat HaHesed de una gran manera. Otra sección difícil de comprender en Toldot Josué, el Perek Kav, es cuando dice así, Veitpalelu bishbil rodfechem, hagan tfilá por los que les persiguen. Y la pregunta vuelve a surgir, ¿dónde está la justicia social? Si alguien me persigue, si alguien me provoca enojo, ¿cómo es que puedo hacer tfilá por ellos? ¿Acaso no es lo lógico llevarlo a las personas encargadas, a los jueces, a los magistrados, para que controlen la situación? Este pensamiento está de más. Acabamos de explicar. Rabbi Josué nos está diciendo que los adversarios, que las personas con cualidades negativas queden sin ser ajusticiados, pero esta justicia debe aplicárseles con amor, con ahavá, no como medio de venganza, sino haciendo el bien. Un principio halágico de la vida judía está plasmado acá. Veitpalelu bishbil rodfechem, hacer tfilá por aquellos que nos persiguen. Recordamos el evento relacionado con Rabbi Meir, un rabino del segundo siglo. Está registrado en el tratado talmúdico Berajot.
Se nos dice brevemente que habían ciertos malhechores que residían en el mismo barrio de Rabbi Meir y le causaron muchísimos sufrimientos, muchísima angustia a Rabbi Meir. Fue tanto que una vez Rabbi Meir oró para que murieran. Sin embargo, su esposa Bruria le dijo: es mejor que ores para que hagan teshuvá. Y efectivamente Rabbi Meir hizo tefilá para que hicieran teshuvá, y la tefilá tuvo efecto, según nos cuentan. Así que hacer tefilá por gente que hace el mal no significa ir en contra de la justicia. Al contrario, significa hacer justicia sin motivación de venganza. Está registrado en Toldot de Josué: Amar Josué le Shimon Kefa. Josué le dijo a Shimon Kefa, su discípulo más destacado: si tu hermano cometiera una falta contra ti, amonéstalo entre él y tú. Notemos que se trata de el hermano. Si tu hermano cometiera un pecado, una falta contra ti, amonéstalo. No dice ámalo y no lo amonestes, no. Se puede amonestar y amar a la vez. De hecho, la amonestación debe surgir por un sentimiento de ahava, por un deseo de amor, un deseo de hacer el bien, un deseo de hacer justicia. Sigue diciendo: si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, amonéstalo. No dice que quedes pasivo, dice amonéstalo en presencia de otro. Si con todo esto no te escucha, añade aún 1 o 2 testigos, para que sea ante 2 o 3 testigos, como dice la Torá. Por boca de 2 o 3 testigos, cualquier asunto será confirmado. Pero si con todo esto no escucha, entonces dilo en la comunidad. Y si no escucha en la comunidad, entonces considéralo como un anatema, menudé, oyev, como un enemigo, como un achzar, como una persona cruel. Entonces no existe contradicción entre amar y hacer la justicia. La diferencia es si estamos motivados por venganza, por sentimientos negativos. Por lo tanto, si esto es en referencia al que es hermano, si eso es en referencia al prójimo, Kal vachomer, ¿cuánto más entonces será en relación con el que no es hermano, con el que no es igual que yo, con el que no piensa como yo? Lo mismo podemos deducir cuando dijo: el que provoca ira a su haber, a su compañero, ya merece ser condenado. Y quien llame a su hermano inferior merece ser condenado en la asamblea. Y quien lo llame tonto, hace referencia al hermano, no cualquier persona, al hermano, el que llame tonto al hermano, merece el fuego del Gehinón. Por supuesto, el contexto acá es la forma agresiva para denigrar a su compañero, a su haber o a su hermano. Y si esto es en referencia al haber, al hermano, Kal vachomer, ¿cómo será en relación con el que no es hermano? El problema está cuando la gente piensa en un sentido egoísta que hacer el bien es no hacer justicia. Que hacer el bien al enemigo es como decirle al enemigo: está correcto lo que hiciste. Realmente no es así. Cuando amamos al enemigo o hacemos el bien al que nos desprecia, estamos evidenciando nuestro nivel espiritual. Inclusive puede ser que le sirva de lección a la persona para que aprenda con el ejemplo cómo conducirse correctamente. Pero ojo, esta lección que va a aprender no debe ser motivada por un sentimiento egoísta, como diciendo: para que veas que yo sí me comporto bien, para que veas que yo sí tengo la capacidad de amar, te voy a prestar esto, te voy a hacer aquello. No, esto sería realmente la motivación de un deseo egoísta, de odio, de venganza. Esto sería realmente la autoalabanza para manifestar que eres una persona buena y por lo tanto encontrar alabanza en los ojos de los demás. Recordemos que Rabbi Josué nos dijo:
Hishamru pen ta'asu sidkatechem lifnei ha'adam. Cuídense mucho de hacer lo correcto, motivados por la alabanza de la gente. Im ta'asu lo yelachem sahar. Si lo hacen así, no tendrán recompensa de vuestro Padre. Y aquí viene el verdadero significado y el objetivo del texto. Por esto dice que las acciones deben ser, dice Rabbi Joshua al final del capítulo 20 de Toldot de Joshua, hagan todo esto: amar al oyev, hacer el bien al soné, lema'an tihiu benei avichem shebashamayim, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es, para que manifiesten realmente quiénes son. Porque dice, ¿qué hace Avinu shebashamayim? ¿Qué hace Hashem? Shemasreach shimsho al tovin vera'im, umamtir al reshaim vesadikim. Hashem hace salir su sol sobre los buenos y sobre malos, y hace llover sobre malvados y sobre justos. ¿Qué significa esto? ¿Que Hashem no hace justicia? Si comprendemos así, de esta manera, el texto, obviamente estamos tergiversando el mensaje, el contexto. Si Hashem saca el sol para los buenos y los malos, hace llover sobre justos y malvados, pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero esto no significa que dejemos de amar, no significa que demos, no significa que hagamos el bien. Llevar a una persona a un juicio por razones correctas y adecuadas no significa que no lo ame. Amar y hacer la justicia son sinónimos, no antónimos. En términos quizás más prácticos, imaginemos un evento público, una conferencia pública, en donde una persona, definámosla un soné, una persona despreciable, comienza a conducirse de manera inapropiada para boicotear el evento. Por supuesto, vendrá un guardia de seguridad que se encuentra allí para hacer justicia, para mantener el orden. Y seguro que retirará a esta persona, al soné, pero lo hará sin vejarla, sin maltratarla, o pagándole con la misma moneda, actuando como actuó el soné. Sí, es un acto de amor. Retirar al soné de un evento público que trata de boicotearse es un acto de amor, amor por la paz, amor por el orden. Aunque desde un punto de vista, claro, desde el que está creando el desorden, no sería un acto de amor, pero es una lección de amor afirmativa, como diciéndole al soné, tienes que amar. Retirarlo del evento, llamar la atención, es una lección de amor afirmativa. Tienes que amar. No puedes conducirte de esta manera en la sociedad. Imaginemos algo más drástico. Alguien entra en una casa con intenciones de matar si es preciso. ¿Cómo reaccionará el dueño de la casa? ¿Dejará que el asesino cometa su fechoría? Esto es amar al soné. ¿Dejar que el probable asesino entre y haga de las suyas es amar al soné? Por supuesto que no. En caso de que el dueño mate al asesino, lo que ha hecho es afirmar el amor, afirmar la mitzvah del amor. No matarás, amarás a los demás seres humanos. El odio y la venganza serían de parte del dueño, por ejemplo, si éste hiciera sufrir a los familiares del asesino. ¿Acaso Hashem no ordenó la muerte de innumerables personas? El mismo que saca su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre malvados y justos también decreta la muerte sobre muchas personas. Recordemos la esencia de la enseñanza, que es amar y que es hacer el bien. Ya leímos anteriormente en Mishle Shlomo, los Proverbios, capítulo 25. Si el soné estuviera hambriento, dale pan que comer. Si tuviese sed, dale agua que beber. Y continúa diciendo,
porque así amontonarás brasas sobre su cabeza. Y Hashem Yishalem leja, y Hashem te recompensará. Según Rashi, Hashem y Hashem significa, o sea, Hashem te recompensará, significa que Hashem va a hacer que el soné haga la paz contigo, que el soné se vuelva tu amigo. Cuando haces el bien por el que te menosprecia, por el que te odia, por el que te desprecia, cuando le haces el bien, según el sabio, Hashem te recompensará. Y eso significa, según Rashi, Hashem va a hacer que él venga a ser tu amigo. Es interesante que Shaul HaShaliach explica la conclusión de este texto de Proverbios. En lugar de Hashem Yishalem leja, Hashem te recompensará, Shaul HaShaliach dice que si el que te odia estuviera hambriento, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber. Y finaliza diciendo: Ali naseach etchem hara, ela natzehu et hara batov. No sean vencidos por el mal, sino venzan con el bien el mal. Conclusión: Ve'ahavta lereach kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, kamoja solamente hace referencia al prójimo. Debes conducirte con tu prójimo, con la persona que es como tú, kamoja, como tú. Todo lo que quieres para ti también lo debes de querer para el prójimo. Debes de considerarlo como si fuese tú mismo. Pero esto no significa a su vez dejar de amar a los demás, y ese es el mensaje de Rabbi Joshua. El hecho de que a quien debamos de amar como nosotros mismos es el prójimo, y más adelante en otra ocasión explicaremos quién es el prójimo. Esto no significa que dejemos de hacer el bien, que dejemos de amar a los demás. En segundo lugar, amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos desprecian, no es darle pie a la venganza. Es un gran ejercicio de Hasidut, de piedad, de altruismo, de elevación espiritual. Es un ejercicio para despertar la conciencia de quiénes somos en realidad, porque la venganza es la manifestación del ego, y el amor, la dádiva, el bien, las buenas acciones son la manifestación de un buen corazón, de alguien que vive en base al Tselem Elohim, en base a la imagen divina con que fue creado. Evidencia quién es su padre, de dónde viene y a dónde va. El bien que se manifiesta cuando hacemos este ejercicio es doble. No solo le estamos haciendo un bien a la persona débil espiritual, al soné y al oyev, sino que nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos. Nos estamos dando la oportunidad de crecer. La acción de amar, de dar, de hacer el bien, son sin duda alguna acciones que en esencia trascienden. La práctica del dicho de Rabbi Joshua, es mejor dar que recibir, tiene de igual manera un gran impacto, un impacto doble en el que recibe, que se nutre físicamente, y si tiene ojos espirituales, pues puede ser que se nutra espiritualmente. Pero sin duda el que se nutre espiritualmente en realidad es el dador, el que experimentó el hecho de dar, el que tomó este momento, esta oportunidad para sacar de él el deseo negativo de venganza, y puede entonces hacer justicia con el malvado sin odio y sin venganza. El contexto obviamente es el Mashiach. El Mashiach trayendo un mensaje de redención. Encontrar la verdadera identidad del hombre como un ser espiritual, no un ser egoísta. Y esta enseñanza altruista puesta en práctica es la que puede hacer que se aproxime la redención final tan deseada, bimhera beamenu.